Hola amigos y amigas del Club de Lectura de Diario de Paz por Colombia. Hace un par de semanas estuvimos en Berlín entrevistando al maestro Luis Fayad, autor del primer libro de nuestro reto lector para el año 2022. Los invitamos a escuchar esta entrevista donde el autor de Los parientes de Esther nos habló sobre su vida, su obra y el país. Esperamos la disfruten tanto como nosotros. Maestro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas nuevamente y por tener este privilegio de conversar en torno a su obra literaria. Gracias por la invitación, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, maestro, entonces, pues bueno, hablemos un poco de su infancia y de su adolescencia. ¿Cómo fueron esos años de juventud y de infancia en esa Bogotá? ¿Qué recuerdos tiene de esa Bogotá? En esa Bogotá era una ciudad más homogénea, en todas las relaciones, las diferencias de clases no se notaban, el mismo trato entre familias, amigos, no dejaban que se notara, no había tan marcadas, el trato era mucho más cercano, no había tantas pretensiones del que vive en un sitio o vive en otro. Con los familiares se vivía en el mismo barrio, a una cuadra, a veces a 100 metros de distancia unos a otros. Se jugaba mucho en las calles. En Bogotá existía lo que se llamaba el camino de los parques. Podían ser 20 cuadras seguidas, íbamos de niños por todos los parques, desde la calle 57 hasta la 37, eran 20 calles, 2 kilómetros, jugando. Había en los parques en aquella época siempre un policía que jugaba con los niños y repartía dulces, ¿no? Después, cuando ha existido violencia, en parte de exceso de la policía, dicen, bueno, pues que la policía no está en la calle para repartir dulces. Y yo siempre contesto, pues yo cuando era niño sí, los policías iban a los parques a repartir dulces, ¿no? Había en las familias, si alguien era más rico que el otro, teníamos tíos, no importaba, si había un tío que tenía un carro y todos no importa, nos metíamos todos en el mismo carro a salir a los prados, a hacer lo que nosotros llevábamos el comiso, a reunirnos. No había tanta preocupación de que la lámpara que está en la sala de una persona es mejor o peor que la del vecino. Entonces, había en los barrios más tranquilidad, con los vecinos salíamos a jugar trompo, a jugar a las gambetas, a jugar escondidas, a subirnos a los árboles, a perseguirnos y a reírnos, a montar en bicicleta después y a apostar carreras. La vida era sin nada que tuviéramos de objetos, pero teníamos la tierra, teníamos palitos, teníamos las tapas de las gaseosas para hacer la imitación de carreras por los Sardineles, y todo esto ha servido para que después en los recuerdos no salgan rencores. La clase media siempre tenía su plato al almuerzo, a la comida y el desayuno, no se necesitaba más. Maestro, y digamos, esos recuerdos, esa ciudad que usted tiene de su infancia, ¿cómo fue cambiando cuando usted empezó en su adolescencia y cuando usted ingresa ya a la universidad? Pero se dio en toda Latinoamérica la urbanización de las ciudades, ¿no? Empezó ya en los años 50, esto lo he leído, y después lo vivimos todos, porque la inmigración a las ciudades, del campo a las ciudades, fue a veces, de pronto fue, y muy numerosa. Las ciudades no tenían como en todos sus servicios
ni viviendas para recibir tanta gente. Eso es lo que se ve en las ciudades latinoamericanas. Hoy lo están sufriendo. Vino gente, empezaron los barrios de invasión, barrios que han ido creciendo y se han ido multiplicando en todos lados. Entonces ya se crearon dentro de la misma ciudad muchas ciudades. Cada barrio adquirió su vida propia y antes, la ciudad homogénea, había más comunicación de un barrio a otro. Ahora hay una separación. Un modo de vida ha creado no solamente en el modo de vida o en el aspecto, sino enemistades de un barrio a otro. Como se ven, se ha llegado no a una enemistad silenciosa, sino a la violencia. Y digamos lo que durante esos años de adolescencia, viendo ese nuevo contexto, ¿cómo es que surge ese interés por la literatura? ¿Cree que esas circunstancias lo llevaron o su inclinación hacia la escritura viene de otra parte? Sí, la inclinación a la literatura desde niño. En el colegio no puedo decir que porque empecé a escribir versos, porque todos teníamos un cuaderno, ¿no?, donde escribíamos nuestros versos. Pero desde muy niño, muchacho, yo empecé a hacer una biblioteca. Me gustaba tener una biblioteca. La empecé a hacer en mi casa, pocos libros primero, iba leyendo algo y iba incorporando libros nuevos siempre en la biblioteca. Cada vez fue creciendo, cada vez leía más, cada vez lo que más me gustaba era leer, al lado de muchas otras actividades de niño y de muchacho. ¿Qué libros son los que más lo influyeron en esa época o los libros que usted más recuerda de esos primeros años? Claro, en el colegio había la clase de literatura colombiana y literatura universal. Entonces algo leíamos, ¿no? Las clases, más que enseñarle a uno qué era cada libro, era orientarlo en las lecturas que poco a poco se va dando. Por supuesto, los clásicos, ¿no? Esas son las clases de literatura universal. Uno trataba de aprender lo que le enseñaban, pero después uno también aprendía lo que uno le interesaba. Yo tuve desde muy jovencito una selección, antología de la poesía castellana. Lo leía mucho ese libro. Después los cuentos de toda clase, empecé a conseguir antologías y selección de cuentos, primero colombianas, latinoamericanas, universal. He sido muy inclinado, lo que más me gusta, el cuento como representación literaria. Y después las novelas. Había muchas novelas colombianas que nos decían que eran después literatura española que teníamos. Sí, debo confesar que no me llamaba mucho la atención. Después hice una selección propia, mía, de lo que me gustaba leer. ¿Cuál era esa selección? ¿Cuáles eran esos escritores que más le gustaban? Cuando nos hablaban tanto de María, de Jorge Isaacs, había una prevención de que era una novela vieja, pero resulta que yo leí unas páginas y lo que más me gustó, no ni su tema, ni en total de la novela, que leí mucho las primeras páginas, la escritura de la novela. Y todavía la leí una vez, a la segunda lectura me di cuenta de que la atracción que sentía era de la manera como estuviera escrita. La Vorágine fue la otra novela colombiana que más era la nombrada y es todavía la que era obligación leer. La aventura social que tiene me gustó mucho. La atmósfera está muy bien descrita. Quizá los personajes
no me parecieron muy determinados, pero siempre me quedaron, ¿no? El fondo de la novela tiene recuerdos grandes de esas caucheras que hay, de esa selva impenetrable, esa escena de las hormigas que devoran un hombre, los sacrificios y la libertad de ciertos personajes que viven fuera de una sociedad al margen, regida desde la capital y las élites, ¿no? Y hay muchas otras novelas colombianas que se nombraban en esa época, pero entre nosotros mismos, que las leíamos, no eran de una gran preferencia. El otro escritor que leí pronto fue a Manuel Mejía Vallejo. Me gustaban los cuentos de él, que es lo que más aprecio de él. ¿Y qué otros cuentistas colombianos lo influyeron? Bueno, he sido lector de Tomás Carrasquilla, de F. Gómez. Los considero grandes escritores en el cuento de la literatura colombiana y en cualquier lado ellos pueden ser presentables. Entre nosotros de joven nos llegaron los cuentos de Hernando Telles. Todavía los conservo, ¿no? Los leo como un gran avance en la literatura colombiana. Después nos llegó García Márquez, que llegué primero a él de muy joven, también de muchacho, bastante. Esto fue unos amigos de mis padres que llegaron de visita a la casa. Ellos venían de una feria del libro que sacó una colección de libros colombianos, de políticos, de viajes, algo de filosofía, creo, y entre ellos traían La hojarasca de García Márquez. Y antes de irse, mostrando los libros, dijeron que a ellos no les interesaba ese libro, que ellos no leían novelas, que sí lo querían. Mi madre me llamó, sabía que yo ya tenía desde niño una inclinación por la literatura, y me preguntó, le dije, claro, sí, yo no conocía al autor, ¿de dónde lo iba a conocer? Y leí la novela y noté, aunque apenas dejaba de ser niño, una diferencia con lo que había leído. Así llegué yo a García Márquez. ¿Y se podría decir que García Márquez también lo llevó a usted a empezar a escribir, o ya venía escribiendo? No, yo ya venía escribiendo, pero fue una gran orientación, siempre lo he dicho. La orientación para mí de García Márquez fue definitiva, lo mismo que mi amistad con él. Fue una gran amistad para mí con él, y como escritor una gran orientación, de las grandes que he tenido. Y en ese sentido, usted empezó a escribir cuentos, ¿verdad? Sí, ya, aparte de la poesía que escribimos todos en el colegio, sí, cuento. ¿Cuáles fueron ese primer cuento o esos cuentos con los que usted arrancó su carrera literaria? Yo publiqué casi en la misma semana 2 cuentos. Uno en El Tiempo, que se llamaba La noche de San Anselmo, y uno en Letras Nacionales, la revista de Manuel Zapata Olivella, que se llama Justo Montes. El de La noche en San Anselmo no lo conservé nunca, ni lo tengo, de nada, para nada. En cambio, el de Justo Montes sí lo incluí en mi primer libro de cuentos, y lo han reeditado ese libro y va a volver a salir. Lo he aprovechado para corregirlo. Los sonidos del fuego. En Los sonidos del fuego. Fue que salió 68. Sí. ¿Y cuál es el tema o cuáles son los temas que usted toca en ese primer libro de cuentos? ¿Cuáles eran sus intereses en ese momento? En ese tiempo viajábamos mucho a los pueblos de Bogotá. Se viaja. Los de Bogotá tenemos este privilegio que la gente de afuera que vive en Bogotá no lo tiene, no lo nota, porque cuando ellos tienen vacaciones o quieren salir, salen de Bogotá a donde sus familiares, fuera de Bogotá, pero a sus ciudades. Lo que llamamos la tierra caliente. La tierra caliente nosotros la tenemos
como paseo. Es algo que los demás no se dan cuenta, ese privilegio que tenemos los de Bogotá, que tenemos a 1 hora y media o 2 horas otro mundo y convivimos con otro mundo. Y ese es el mundo que usted retrata en ese primer libro de cuentos. Eso es porque era la relación muy seguida, era constante la relación con los pueblos, tanto que me llegó a ocupar lo que era mi vida y crear atmósferas, era en los pueblos, porque lo conocimos directo nosotros. Cuando yo publiqué el libro, alguien escribió y me lo dijeron que tenía razón, que sí, que los cuentos transcurrían en un pueblo cerca de Bogotá, pero que parecía que transcurrieran en un barrio de Bogotá. Y entonces es esa conexión la que lo lleva a usted a publicar en su segundo libro de cuentos ya unos cuentos mucho más ambientados en la ciudad, ¿verdad? Sí, porque están los diferentes barrios que venía conociendo poco a poco, ¿no? Entonces siempre he tenido la atmósfera, y dentro de la atmósfera los temas, y dentro de los temas los anécdotas, el argumento que me ayuda a desarrollar el cuento. Y en ese segundo libro de cuentos, que es Olor de lluvia, ahí usted llega a retratar la ciudad de Bogotá como nunca antes se había hecho, ¿cree usted? ¿O cuál cree que fue esa motivación que lo llevó a usted a escribir ese libro de cuentos? Porque lo conocía. No caí en cuenta en ese momento nada, ni todavía, de que eran una literatura urbana, como la han llamado. Era lo que conocía, porque poco a poco uno va conociendo todos los barrios, las diferencias que hay de la gente de un barrio a otro, y podía tratar todos los temas. Los había conocido por mi trato diario, relación de familia con amigos del vecindario, y cuando iba a otros barrios, empecé a ir mucho al centro de Bogotá, que me gustó desde niño, ir al centro, y todavía. Y a mí lo que más me gusta de Bogotá es ir al centro de Bogotá. ¿Qué partes del centro de Bogotá son las que más le gustan? Yo caminar, como decimos los bogotanos, un septimazo. Yo me iba desde la calle 10, 11, lo que es la catedral, hasta la calle 24. Yo podía hacer ese recorrido cuantas veces quisiera al día y siempre me gustaba. Y las calles aledañas las conocí mucho, todo el centro. ¿Y el Café Pasaje lo frecuentaba también? Yo sí, porque nosotros teníamos tertulias, teníamos sitios de tertulias sin ponerse una cita entre los amigos, los que empezábamos a escribir, los que empezaban a hacer teatro, los que empezaban a pintar, todas estas un poco actividades relacionadas. No había que ponerse citas. Uno de esos sitios era el Café Pasaje, otro era el Café Automático, el Cisne era el otro. En las droguerías tenían cafeterías, la droguería 1950, la Nueva York, más que todo, cafeterías, y ahí vendían el tinto o pedía uno agua aromática, eran especiales en esto, tenían su especialidad. ¿Y quiénes eran esos contertulios con los que usted pasaba esas tardes hablando de literatura? Muchos de los que somos todavía amigos, de los que están vivos, ahí nos encontrábamos mucho al principio con José Luis Díaz Granados, con Hernando Socarrás, Augusto Pinilla, Juan Gustavo Coborda, María Mercedes Carranza, con Juan Manuel Roca, los que venían de otras partes como Elkin Restrepo, Darío Ruiz Gómez, Ricardo Cano Gaviria, trabajaba en la librería Buchholz y nos visitábamos, y muchos otros. Si no los nombro ahora no es porque no quiera. Venía de Cali Humberto Valverde,
estaba por ahí siempre Óscar Collazos de teatro, fue cuando empezó el Teatro de la Candelaria con Santiago García y Patricia Aricia. Venían los profesores de la universidad, pintores que ya empezaban a ser consagrados como Augusto Rendón, Carlos Granada, el profesor Francisco Posada, con el cual hablábamos mucho, era muy dado a la sociología, pero muy dado a la literatura. Cuando empezó la vida de Camilo Torres, el cura. Es precisamente durante esta época, maestro, que usted empezó sus estudios de sociología en la Universidad Nacional. Sí, de la universidad salíamos mucho directo a las tertulias de estos cafés, íbamos mucho con mi primo Álvaro Fayad, a todos sitios, a cine, a teatro, a música, a exposiciones, todo lo que se presentara. Maestro, y entonces digamos que a partir de esas experiencias es que usted escribe esa segunda novela en 1990, pues la publica en 1991, Compañeros de Viaje. Sí, fue escrita ya 20 años después, la empecé a escribir 20 años después de lo que... Ese fue el conocimiento que yo tuve de esa época, porque fue personal. El padre Camilo Torres es figura muy importante, no sé, sin él no sé si hubiera escrito la novela. Además, todo lo que sale de la novela, cuando él habla y actúa, ocurrió porque yo estaba cerca de él. Todo lo que dice el padre Camilo en la novela fue porque yo lo oí. Eso no tuve que investigarlo en nada. Yo reproduzco literal lo que él habló. Y esos cafés también que estaban, por ejemplo, La Cueva y el café que estaba a las afueras de la universidad, donde todos se reunían también a hablar, ¿existieron también o son prácticamente inspirados en esas otras tertulias que tenían? No existían, era ahí una cafetería, panadería, café, tenía todos los servicios, que era sitio de reunión, también de tertulia. Es idéntico a como yo lo escribo ahí, quizá le haya cambiado el nombre, pero el café exactamente en el sitio que yo describo y tal como lo describo, ahí está, y muchas de lo que escenas que pasan en el café son recuerdos míos sin tener que imaginar o inventar nada. O sea que para esa novela usted no tuvo que hacer un proceso de investigación y documentarse lo que ocurría porque usted fue testigo de primera mano. De todo. Investigué algo, por ejemplo, una cosa, cuando el padre Camilo da un discurso, hace un discurso, yo recordaba algo, pero para reproducir las palabras exactas de él, sí, tuve que buscarlo, pero yo lo recordaba. Quizá algunos sitios de la universidad, de un lado a otro, porque me gusta ser preciso en eso, para yo verlo y sentirme más auténtico, pero no para reproducírselo al lector no le dice nada dónde quedaba un edificio o dónde otro, eso no tiene la menor importancia. Yo inclusive hubiera podido poner cualquier lado, pero para yo sentirme más auténtico y moverme dentro de la novela, sí, tuve que preguntar, investigar algo para meses, ¿no? Que fueran precisos. Para el lector no tiene la menor importancia, pero era para mí. Maestro, y usted, ya que tuvo la oportunidad de ver al padre Camilo Torres, ¿cree usted que los colombianos hemos sido o tenemos o no le damos el lugar en nuestra sociedad a un personaje como el padre Camilo? Bueno, se ha recuperado mucho la figura del padre Camilo, ya no solamente como un hombre político, él no fue un caudillo, fue un líder, pero ahora también se le da importancia a lo que nosotros tuvimos cuando él era profesor de la universidad, que fueron sus estudios, su investigación.
él era un científico en la investigación. Nosotros leíamos y teníamos lo que él había escrito y las investigaciones que él hizo. Estos se ocultaron por lo que él llegó a hacer en la política o en el mundo social. Ahora se recupera esta parte del padre Camilo. Maestro, y usted también en esa novela aborda un tema como son los movimientos sociales, que pareciera, ¿no cree usted que su novela tiene una vigencia después de lo que hemos vivido en el año 2019? Es como si la historia se repitiera sin que nosotros entendiéramos lo que ocurre muchas veces. Las violencias que padecemos son precisamente esa ignorancia de desconocer lo que ocurrió antes. En esos años hubo algo que nunca se había dado en Colombia, que fue en primer lugar, de la universidad, darle otra actividad a la universidad, unir la política con la cultura artística, que mientras tanto movimiento político que hubo, se organizaban actos de la parte artística, de la cultura, en todo, en literatura, teatro, música, cine, y salió la cultura universitaria, salió a la ciudad, y de la ciudad vinieron a ver la cultura, de fuera de la ciudad, de la ciudad universitaria, o sea, de la universidad, vinieron a ver la cultura de la universidad. Y en política, por primera vez se hicieron movimientos grandes de el movimiento estudiantil con el movimiento obrero. Yo estaba en las oficinas del Consejo Superior Universitario cuando hablaban por teléfono las directivas de los estudiantes con las oficinas de los sindicatos de obreros. Tenemos que organizar esto, tenemos que ir en Bogotá y con otras ciudades. Un movimiento nacional ya era importante. Y la otra parte muy importante era que era un acuerdo entre estudiantes y obreros. Esto ni se había dado en Colombia y después se ha debilitado también. Había que recuperar esos movimientos de ese año. Mi novela la escribí como literatura, pero si queda como testimonio, yo me alegro mucho, porque eso existió en Colombia, ¿no? En esos años se llevó a cabo, pero hasta un desarrollo grande, que es posible hacerlo ahora, que desaparezca, que estén convocados los movimientos por un partido político, sino que vengan de todos los partidos políticos, y eso se logró en esos años. Había divergencias, ya había inclusive llegado a ser enfrentamientos duros, pero sí se llegó a una convivencia y a un acuerdo general, que puede ser lo más importante en estos momentos, inclusive en cualquier país, que no convoque solo un partido político, porque la situación de problemas, que se pueden llamar así, viene para todos los partidos políticos, la gente que pertenece a todos los partidos políticos. Si eso desaparece en un momento, es cuando se puede recobrar todo lo que hubo en esos años. Maestro, y entonces usted durante esos años de universidad ya había publicado, digámoslo, sus libros de cuentos, y cuando usted cumple los 30 años decide irse del país. ¿Cuál fue la razón de irse del país? ¿Cuál era su objetivo? Nada, quería salir un poco de Colombia y vivir un rato en París. No hubo ningún motivo, todavía no era tan general el salir del país por motivos políticos o motivos sociales. Yo fui quizá de los últimos que salí porque quise. Todo lo que me pueda haber venido después, favorable o desfavorable, eso lo elegí yo. Entonces yo no tengo de quejarme del país nada.
¿Y cómo fueron esos años, esos primeros años en varios países en Europa? ¿Cómo fue esa experiencia de venir de su ciudad y encontrarse con otro mundo diferente? Sí, porque yo salí de Colombia joven, pero no hecho un muchacho. Yo tenía un buen puesto, buen trabajo en Bogotá. La decisión fue mía, dejarlo para irme para París, a vivir de lo que fuera. Entonces, claro, yo era joven, ya hecho, no un muchacho, pero cuando llegué a París me tocó convertirme en un muchacho y vivir de lo que se pudiera, vivir en una habitación pequeña de 9 metros cuadrados, pero como yo había elegido todo, no tenía nada de qué quejarme, al contrario, disfruté a cada momento, disfruté los peores momentos que puede uno decir de infelicidad a veces, pero yo no tenía nada que reclamarle a nadie, yo no tenía nada que reclamarle al país mío, a nadie. Entonces, por eso, a todo momento, por mal que esté, aprendí a procurar estar bien. Maestro, y en esa experiencia también continuó con su escritura. Sí, todos los días, de eso se trataba, ¿no? No, de eso se trata todo lo que yo hago, eso sí. Cualquier movimiento, cambio que yo haga, se trata ante todo de seguir con mi literatura. Y durante esos primeros años usted ya llevaba la idea y un primer borrador de su novela Los parientes de Esther. Sí. Usted termina de escribir esa novela aquí en Europa, ¿cierto? Yo llevé el manuscrito, y digo mano escrito porque era a mano la primera versión de Los parientes de Esther. Una de las correcciones, la primera corrección que le hice fue pasarla a máquina. Cuando yo llegué a París, me faltaba escribir el final, que serían unas 2 o 3 páginas. Me ha pasado en casi todas mis novelas, creo que en todas, que las 2 o 3 primeras páginas las dejo para después de que ya he corregido la novela. Esto me pasó en París, allá escribí las 3 últimas páginas y la primera corrección fue esa, pasarla a máquina. Y en ese proceso duró más o menos 2 años, hasta que usted publica la novela en 1978 en España, ¿no? Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de publicación de la novela de Los parientes de Esther. Yo viajé a Barcelona, primero solo por conocer, viajé unos días, volví a Barcelona y yo seguía corrigiendo la novela. Y después volví ya para quedarme. La última corrección que le hice a la novela fue en Barcelona. Ahí la pasé y la mandé como se mandaba por correo de Barcelona, a la editorial Alfaguara de Madrid. Ahí los lectores que hubo fue el director literario de la editorial Alfaguara, Eduardo Naval, y el escritor Juan Benet. Yo tenía, la dirección mía era correos. Yo no mandaba, yo vivía en un hotelito. Me recomendaron lo más de bueno siempre, los más baratos, que uno se saluda ahí con el que atiende en la ventanilla, con la que le hace a uno la cama. Maestro, ¿y qué sintió cuando usted envió el manuscrito y recibe la respuesta de que su novela va a ser publicada? Mire, yo ya conocía los libros de Alfaguara, que empezaba esta colección, que tenía un nuevo diseño, los autores que se publicaban. Bueno, sí, fue para mí una gran noticia, ¿no? Muy grande noticia. Maestro, ¿y qué se le viene a la cabeza cuando le mencionan su novela Los parientes de Esther? Que también deberían mencionar mis otras novelas, porque son novelas que he trabajado mucho, quizá algunas más que
que los parientes de Esther, por el trabajo que uno cree que es más fácil, que uno tiene experiencia. Sí, pero es mejor no fiarse ni someterse a la experiencia, ¿no? Sino también dejar que se escriban las páginas frescas, como me pasó con mi novela Testamento de un hombre de negocios. Yo la escribí casi alegre, esa novela, y es la que más me gusta, ¿no? Y la novela, que todas me han dado mucho trabajo, algunas por la investigación, como me pasó con La caída de los puntos cardinales, como es la inmigración libanesa, pero entonces entra el factor de las religiones. A mí me tocó investigar mucho las diferentes religiones, porque había personajes con diferentes religiones. No me había yo caído en cuenta de que esa parte podía ser muy difícil si yo iba a hablar de esto. Y hablando un poco de su novela Testamento de un hombre de negocios y de su novela Compañeros de viaje, ¿cómo cree usted que el escritor colombiano debe abordar esos temas de la violencia y del narcotráfico o del tráfico en general, sin caer como en el panfleto, en la denuncia social, y sin tampoco caer como en los tópicos? En el caso mío, mi literatura la hago buscando frases literarias, fragmentos literarios que yo he aprendido desde joven, muy joven. Cada vez que aparece un personaje que no sea un adorno, profundizarlo, no hay buenos ni malos, y que cada personaje tenga un papel poético dentro de la novela. En esta novela mía de Testamento de un hombre de negocios, por eso sucede con todos los personajes. Les doy la palabra a todos son narradores y hablan con un lenguaje poético. Yo eso lo he aprendido en la literatura. Si yo no tengo ese propósito, sino buscar escenas macabras, yo no escribo. Yo escribo con un fin literario. Yo sé que hay muchas novelas que tratan del tema de la violencia, pero por mostrar un número de muertos, por llevar la violencia al extremo, ya no de violencia, sino de brutalidad. Lo que se ha escrito sobre la novela de Testamento de un hombre de negocios me ha gustado, porque hay mucha gente que lo ha notado. ¿Y cómo surge la idea de construir esa novela a partir de diálogos exclusivamente? Son diálogos que todos es un personaje que le cuenta a otro. Ese otro es siempre Jacinto. Por eso la novela es: ¿de dónde sabe usted todo eso? Puede decir el lector. Porque todos los personajes se lo cuentan a Jacinto, que es el personaje que sale en todos los capítulos. Y Jacinto me lo contó a mí. Ese fue, para yo poder escribir la novela, eso fue el raciocinio que yo me hice. Así la puedo escribir. O sea que el escritor que aparece en uno de los últimos capítulos es como un alter ego suyo. Sí, eso es. Ese es, porque es el Jacinto hablando con el escritor, y todo lo que sale ahí son cosas que yo sabía de escritores que han sido pagados, ¿no?, por los negociantes ilegales de muchas cosas, ¿no?, de la droga, de las armas, de tratas humanos, como son gente tan poderosa y son gente que quieren que su vida quede. Él contrata a un escritor que se somete en mucho a lo que le dice el que lo contrata. Entonces, sí, esto que es así. Volviendo un poco a su novela original, Los parientes de Esther, ¿por qué cree usted que su novela, Los parientes, aún es leída entre el público, entre los lectores colombianos, por ejemplo? Bueno, puede ser en el tema la autenticidad. La desarrollo con un argumento en cada capítulo y cada argumento hecho por las anécdotas. Yo decidí así cómo escribir y en general cómo puede ser la literatura. Yo lo he pensado y creo
que por la precisión de las escenas, porque esa novela tenía muchas páginas, muchas más de las que hay allí, claro, pero fue cuando yo la leía y me di cuenta que había una redundancia en las frases. Para decir una cosa, la repetía 3 veces. Fue cuando empecé a recortar, a corregir, y la corrección era para mí quitar frases, quitar palabras y quitar frases. Entonces, era el encuentro de los personajes, la relación de un personaje con otro y cómo esa relación influye en los otros personajes. Hay un momento en la novela, después de un capítulo, de los primeros capítulos aparecen por separado los personajes, pero en determinado momento en cada capítulo aparecen todos los personajes, todos en cada capítulo. ¿De dónde surge esa idea precisamente de construir la novela de esa forma? Porque el lector como que empieza a leer y no siente el momento en el cual se va dando ese cambio de personaje precisamente. Es como si fuera una obra de teatro donde van entrando y van saliendo. ¿Por qué decide hacerla así? Y digamos, si algún libro que usted leyó lo influenció para hacer eso. No, yo mismo me di cuenta de que en todos los personajes, cualquier detalle que le pase a un personaje en la vida, cualquiera, influye en los demás, porque todos tienen que ver uno con el otro. Se encuentran en algún momento todos los personajes, aunque sea en un momento de la novela. Entonces, todos influyen el uno en el otro, aunque ellos no se den cuenta. Por eso son las escenas que lo principal para mí era que cada escena tuviera una independencia dentro de la novela, para mostrar cada personaje. Y esa novela, maestro, ¿usted cree que esa sociedad que usted representa en la novela, cree usted que sigue siendo vigente para la sociedad bogotana actual, o ha cambiado en algo de esa novela? Puede que la vida haya cambiado en Bogotá y en todas partes del mundo, pero siempre he pensado algo que en la literatura, los personajes, y lo pensé cuando ya tenía la novela, porque no la podía prevenir de esa manera, ni hacer un ejercicio muy técnico para la novela, me salió como era, pero siempre queda la dimensión humana de algo que puede pasar en cualquier parte y en cualquier época del mundo. Siempre hay algo en el ser humano, en su dimensión humana, que está para todos los tiempos y para todos los sitios. Eso sí lo creo, que lo procuro. Maestro, y de esas historias que usted va tejiendo en esa novela, ¿cuál fue la historia que más le gustó escribir de todas las que aparecen ahí? Bueno, inclusive en las que hay mucha discordia con personajes que a veces no me gustan, pero todas, porque hay una diversidad de caracteres y yo no estoy en contra de ninguno. Son diferentes personas y me gustan todas para crear un mundo, como es el mundo. ¿Qué digo? Que en cualquier parte del mundo se da esto, y en cualquier época. Entonces todas, hasta la que puede parecer a mí, me han hablado, cuando la de alguien, de algún personaje que le pareció muy antipático, que llegó a diario, sí, claro, pero a mí me gustan mucho porque es que me da la oportunidad de darle también una variedad a la novela, que pasa de un estado de ánimo a otro. Entonces, cada vez que aparecía un personaje, me daba la posibilidad de una visión literaria de cada personaje, sobre todo la visión literaria. Y usted también ahí en esa novela toca un poco el tema de la migración libanesa, o de la migración mal llamada turca, migración turca en Colombia, ¿no? Ese también se puede decir que ha sido un interés
el tema de la migración, en particular la migración libanesa, en sus obras? Sí, porque hay, como lo conocía también, cómo se incorporó la inmigración libanesa a la sociedad colombiana, latinoamericana, y cómo fue recibida, de lo bien, por mucha dificultad que hubiera al principio, ¿no? Muchos comerciantes se quejaban porque estos vinieron con otra clase de hacer comercio que se impuso bastante. Pero cómo se convive con las inmigraciones en Colombia, en Latinoamérica, y si los que vienen tienen ese espíritu de integración, como los libaneses, terminan siendo la misma sociedad. Y hablando un poco de eso, obviamente su novela La caída de los puntos cardinales es en la que más usted toca el tema de la migración libanesa. Cuéntenos un poco sobre esa novela. ¿Cuál es la trama? Yo nunca pensé que yo iba a escribir una novela sobre la inmigración libanesa. Yo sabía que algún día se iba a escribir, pero dije, este es un tema que lo puede escribir cualquiera sin necesidad de ser descendiente de libaneses, porque aquí la gente que no son de descendencia libanesa han convivido con los descendientes de libaneses con la misma intimidad que con cualquier otra persona. Ellos conocen tanto como yo. Nunca yo creí escribirla. Pero un día caí en cuenta de que yo desde niño, como hablaba con mis abuelos y sobre todo con mis tíos y tías abuelos, que eran los que habían venido, y ellos contaban cuentos del viaje, de la vida en el Líbano. Eso lo transmitieron a mi padre. Mi padre hablaba del Líbano como si él hubiera vivido en el Líbano. Se lo habían inculcado a él, tanto le había quedado lo que hablaban, aunque él hablaba con una naturalidad. Cuando yo caí en cuenta, dije, yo conozco cantidades de cuentos, tanto de la vida en el Líbano como del viaje en el barco y de cómo llegaron y cómo se integraron, que eso no está en los libros. Yo lo sé por mí, porque me lo han contado las personas directos, sobre todo una tía abuela, que le gustaba muchísimo hablar. Ella nos recibía de visita, los que nosotros éramos sobrinos nietos. Le gustaba hablar y hablaba mucho del viaje, cómo llegaron, lo que se hizo en el barco, cómo intercambiaban alimentos con los cocineros, cómo jugaban a las cartas, cómo jugaban al taule, lo que se hablaba, la relación con los otros pasajeros. Eso yo lo conocía por una enseñanza oral directa. Y dije, no, pero yo puedo escribirla como conozco. Mira, no tenía tema y dije, pues yo tengo ya el tema. Este es mi tema. El argumento de cada capítulo puede ser uno y las anécdotas las conozco. Entonces, por eso la escribí. Maestro, ¿y después de esta novela ha vuelto a tocar el tema de la migración libanesa en algún otro relato, en algún otro texto? En cuentos, sí. Tengo después, sobre todo en 2 cuentos. Trata de descendientes, uno directo de un libanés que vive en Colombia, otro, estos 2 son, y también sus descendientes, y más porque me han pedido una conferencia, la inmigración libanesa a Latinoamérica. Como también la conozco más o menos, averigüé algo, pero la pude hacer bien. Maestro, digamos que en este texto usted habla de la migración que llega al país, pero usted también tiene otra novela, fue su última novela, Regresos, que publicó en el 2016. Sí. Esa novela, digamos que usted habla del tema de la migración, pero a la inversa, es del colombiano que regresa a su país. Sí. Cuéntenos un poco de esa novela. Esta novela creo que es la única que he escrito haciendo cálculos, porque esto que dices, lo pensé, se ha escrito mucho de los latinoamericanos, colombianos, en otros países, y primero mucho a Estados Unidos, mucho a Europa, ahora a otros países,
y lo que más se habla es del maltrato que les dan. Hay un lugar común en esto, tanto en Estados Unidos como en Europa, el encuentro con otra sociedad, que por estos encuentros tan duros, que pueden ser, lo desaprovechan, y si no lo desaprovechan en su vida, creo que ocultan el provecho que se saca. Pensé en cálculo, pero ¿y cómo pasa es con el que regresa? Porque siempre es con el que sale, que ya es demasiado. De ahí salió un cálculo. Conocía también muy bien todo lo que salía ahí por gente que había vivido, no tanto por mi experiencia personal, no va de episodios míos, pero pensé algo. La vuelta al país también es del que vuelve y tiene muchas dificultades para integrarse, que también había más que todo testimonios de gente que declaraba en entrevistas y se escribía sobre la persona que hacen volver y encuentra un engaño. Pero la parte principal para mí de la novela, que también por eso la escribí, es el personaje que vuelve y no encuentra lo que vino a buscar, pero encuentra lo que no vino a buscar, el país que no conocía, la gente que no conocía por su vida social en el país y por a dónde va, le hace olvidar que hay una parte del país que no conoce. Esa es la parte principal para mí. Maestro, ¿y no cree usted que hay una relación precisamente en este mundo que usted representa en Regresos con sus cuentos de Olor a Lluvia, sus primeros cuentos y hasta los de Lección de Vida? Sí hay. Aquí se escribió en alemán para presentar la novela a una editorial, el que la leyó y conocía también los parientes de Esther, la relación que hay entre las dos novelas, bastante. Inclusive uno dijo algo, ¿no?, que yo regresaba a Bogotá, ¿no? Claro, que hablando yo nunca, mis novelas todas transcurren en Colombia y es la vida de allá, pero le encontró bastante parecido a las dos novelas. Por eso es. Maestro, y también retomando el tema de los cuentos, ¿cree usted que sus relatos El Señor y la Señora y Olor de Lluvia son como las semillas primigenias de donde surgen los parientes de Esther? Sí, porque es la misma clase social, es la misma atmósfera que existe, muchos personajes son parecidos. Eso es correcto. Maestro, y uno creo que es uno de sus cuentos más largos, pero a la vez es uno de sus cuentos, digámoslo, más político, es En Hora de Visita. Ese cuento retrata también un poco esa sociedad del estado de sitio. Háblenos un poco de ese cuento y de cómo logra construir ese cuento que empieza como un juego de niños y termina mostrando esa realidad que se vivía en ese momento en el país. Sí, porque yo lo creo cuando se dice que una cosa es la literatura y otra cosa es la política, y que la política daña la literatura si uno trata de hacerla, pero yo no creo que sea tan así contundente la sentencia esa, porque la política puede estar dentro de la literatura, no tratar de hacer política con la literatura, porque eso sí daña la literatura. Para mí la literatura no tiene otra función que ser literatura, pero que la política puede estar incluida, pero claro que la está. El medio social para mí siempre está incluida en la literatura porque los personajes tienen un carácter de nacimiento, tienen una psicología, pero viven en un medio social que los forma. Los personajes pueden ser iguales de carácter, o sea que su psicología es igual cuando nacen, pero hay unos que nacen en un medio social y el otro nace en otro medio social. Por mucho carácter y psicología igual que tengan cuando nacen, el medio social los forma
de diferente manera. Y entonces, tomando este tema, que es un poco el rol que debe cumplir el arte con la sociedad, ¿cómo cree que la literatura puede ayudarnos a construir una sociedad, una mejor sociedad? Depende del lector. Yo creo que la literatura, aparte de que el libro que se publica y todo lo que se escriba como literatura, su primera función es el deleite. Ahora, después de que cumple esa función, que para mí es el deleite, llamémoslo diversión, la que sea, cumple otras funciones, porque el que lee puede que le ayude a pensar en algo. La literatura le sirve a las otras ciencias, le sirve a la historia, le sirve a la antropología, por ejemplo, le sirve a la geología, a todas las demás, porque el economista que lee una novela encuentra ahí unas circunstancias que rodean a los personajes que son económicas y le dan datos. El historiador encuentra datos, el antropólogo encuentra datos que no conocía. Puede ser inclusive un biólogo, que el escritor sabe algo, lo pone para desarrollar su argumento, pero no por enseñarle al biólogo, pero después le sirve al biólogo, le sirve al físico, le sirve a todas las demás profesiones. Ahí la literatura cumple una función no prevista también. En esa función no prevista de la literatura, usted también, aparte de ser escritor, también ha decidido un poco vincularse a la promoción precisamente de la lectura, ¿no? ¿Nos puede contar un poco de esa faceta? ¿Qué actividades ha realizado usted en Colombia para esa promoción de la lectura? Cuando me invitan a algo, no ha sido una intención mía directa, pero lo hago porque hay gente, cuando me preguntan a mí ¿para qué sirve la literatura? Pues para que al que le gusta leer literatura pueda leer literatura. Si esa ya es, ¿para qué sirve? Pues para eso sirve, porque tiene que servir para otra cosa. Y yo cada vez que se presenta el tema, lo digo, hay una función que tiene que venir del gobierno, del Ministerio de Cultura, en los colegios y en las universidades, que es que los alumnos tengan un gusto por la lectura, por la literatura. Eso ya es una gran función del Ministerio de Cultura, deben tenerlo, ¿no? Esa sería algo que ha faltado mucho. Maestro, y un poco hablando ya de la sociedad actual, del momento actual que vive Colombia, ¿cómo cree usted, o más bien, cree que Colombia tiene futuro? Sí, yo creo. Colombia, hubo un momento terrible que parecía que se iba a desbaratar Colombia. Si no se desbarató en ese momento, quiere decir que ya no se desbarata, ¿no? Además, el país ha cambiado. Cuando a mí me lo dicen, que va, pero si está peor, peor, no. La sociedad colombiana, en su mentalidad y en sus propósitos, en mucha parte de la sociedad colombiana, sí ha progresado, sí ha avanzado. Yo creo que ese desaliento y de reducir todo a una frase de que está acabado el país, no, eso es falso. Mucha gente que ha vivido afuera y vuelve, siguen hablando como si el país fuera lo mismo. Eso no es cierto, no es lo mismo. Yo recuerdo cuando estaba Colombia bastante mal, casi una guerra civil, que hubo un senador de Estados Unidos que propuso que la solución para Colombia era dividir el país, ¿no? Bueno, la propuesta de él duró un día, dio risa en el Senado de Estados Unidos y dio risa en Colombia esa propuesta. Eso es que no saben nada. No, claro que tiene un gran futuro y se ve que sí hay un propósito de muchos colombianos, ya sin partidos políticos,
de poder vivir en el país y desarrollar el país, de que a todos nos toque algo, a los colombianos, algo de lo bueno que tiene el país. Que se llegue a la convicción de que para que un país se desarrolle y tenga una vida estabilizada y todos saquemos provecho, todos tenemos que vivir bien. Que no es que desde que nazca mucha gente viven sin perspectivas, marginados desde que nacen, toda su vida marginados de la sociedad. Esto se puede solucionar en un país tan rico como Colombia, pero sí se necesita el propósito político de que esto sea. Y maestro, ¿usted cree que el proceso de paz, el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en La Habana es un paso necesario para llegar a esa sociedad más justa? Sí, yo creo que ha sido una de las actos políticos de Colombia, de los más importantes, y en mucho el más importante que se ha dado en toda la historia de Colombia. Yo desde el principio fui partidario de estos diálogos entre el gobierno colombiano y las guerrillas, y de los que más he deseado que se llegue, más deseé que se llegara a un acuerdo, y de los que deseo y sigo convencido de que puede ser sostener ese acuerdo, pero de verdad llevarlo a cabo hasta el final con los diálogos que llaman de paz. No estoy diciendo que esto va a traer la paz en Colombia. La paz total, pero se acaba parte de la violencia en Colombia. Si se acaba parte de la violencia en Colombia, ya es un gran paso para crear un sistema político verdadero donde los partidos políticos, por muchas divergencias que haya, trabajen juntos, que no sea que un partido político quiera la destrucción del otro partido político. No, siguen las divergencias, pero todos trabajando para el país. ¿Y qué cree usted que son las cosas que necesita Colombia como nación para hacer una sociedad en paz? Hay un enemigo grande que son los que le sacan provecho político y económico a toda la violencia que hay, y que manejan mucho la opinión pública. Si se logra que este manejo tan nefasto y desfavorable que recibe la gente y la sociedad colombiana disminuya, yo creo que es el gran paso para que todos los colombianos podamos pensar que ante todo tenemos que crear una sociedad. Hay divergencias, pero no para destruirnos por esas divergencias, sino para que cada uno haga sus propuestas de cuál es la mejor manera de llegar a gobernar el país. ¿Y cuál cree usted, o para usted, qué significa ser colombiano? Para mí, Colombia son mis amigos, sobre todo el diálogo que llevo con ellos, la convivencia, esa es mi patria. ¿Y Berlín, Alemania? Berlín, la ciudad donde vivo, donde no tengo nostalgia de Colombia, porque voy más o menos con frecuencia y todos los días tengo una comunicación con Colombia, el país donde también, por más de que yo publique fuera de Colombia, en España, siempre mis libros están en Colombia, y como eso soy yo, estoy allá y tampoco tengo nostalgia ni de Colombia ni de Berlín, porque estoy en ambos sitios, o cualquier sitio donde voy, procuro. Maestro, ¿y qué es lo que más le gusta de Berlín? A mí la vida en general, sí, me gusta mucho, que se puede salir a cualquier parte, se puede salir solo, el medio de transporte es bueno para hacer cualquier cosa, hay una tranquilidad de la vida que le permite a uno estar preocupado de algo distinto. Maestro, ¿qué cree que los colombianos podríamos aprender de la sociedad alemana? Sí, la convivencia, Alemania, uno siempre dice Europa en general, no, Alemania tiene sus diferencias por la sociedad alemana. Ellos han creado una nación. Aquí cualquier parte
de Alemania, la más lejana de la capital, de las fronteras. Allá la gente no piensa en emigrar, al contrario, ellos no se van de ahí porque todos han logrado tener lo esencial en todas las partes. Muchos prefieren vivir precisamente donde viven que pedir traslados a las ciudades. La poderosa ciudad económica de Alemania es Frankfurt, no es la capital como existe en otros lados. Los periódicos que más se leen en Alemania no están editados en la capital, están editados en otras partes. Entonces se ha creado una importancia de todo el país, una verdadera nación, donde en todas partes hay lo que se necesita. ¿Y no ha pensado usted alguna vez en escribir algún libro, un libro, una novela o unos cuentos sobre Alemania? Sí, claro, me gustaría. A lo mejor escribo la novela sobre Berlín, aparte de que transcurra en Berlín, pero también sobre Berlín, lejos de Berlín, cuando no esté aquí. Retomando el tema de la migración. Retomando el tema de la migración, cuando no esté aquí y los recuerdos se maduren. Entonces, madurando los recuerdos, sale ya con más calma todo lo que uno pueda escribir y no como una noticia del día. Maestro, ¿y actualmente está trabajando en algún proyecto o vienen algunas sorpresas para los lectores de Luis Fayad? No, cuentos va a ser mi próximo libro. Ahora estoy esperando, ya está aceptado en la editorial, que después de esta pandemia las editoriales se están poniendo al día en libros que dejaron de publicar. Bueno, maestro, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con el Club de Lectura Diario de Paz Colombia esta hora larga de conversación y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros y esperamos seguir leyendo más de sus novelas y de sus cuentos por muchos años más. Muchas gracias. Gracias a ustedes por querer oírme y conversar.